Son las 8:11. Damos la bienvenida a la licenciada Karen Mantilla Ulloa. Ella es coordinadora de verificación e integridad informativa en una de las verificadoras de noticias en Ecuador. Una figura que se ha vuelto imprescindible en todas las sociedades del mundo ante lo que estamos viviendo. Karen es licenciada en periodismo con especialización en fake news, noticias falsas, desinformación y en periodismo de visualización de datos, fact-checker ya por un periodo de 6 años. Karen, bienvenida. Quisiéramos conocer mayores detalles sobre esa investigación e informe que ha emitido Ecuador Chequea, en el cual una de las graves conclusiones es que un alto porcentaje, la mayoría de informaciones en Ecuador carecen de veracidad o al menos no pueden ser debidamente verificadas. Bienvenida. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Sí, Ecuador Chequea presentó ayer el informe semestral de desinformación en el país y encontramos de nosotros en todos estos 6 meses hicimos 434 verificaciones. De las del total, 70.7 tienen algún grado de distorsión, es decir, es falsa, es engañosa, es imprecisa. 66 de estas piezas, o sea, del total, están hechas o fueron hechas con inteligencia artificial. Y en todos estos contenidos que les estamos mencionando, identificamos 6 narrativas. Es decir, ahora lo que hemos hecho en Ecuador Chequea es, encontramos el contenido desinformativo y vamos más allá. ¿Qué narrativa se está usando ahora para tratar de engañar? ¿Qué hay detrás de esta desinformación o de este contenido desinformativo? Los datos que les acabo de mencionar son de enero a junio del 2026, es decir, desde el 1 de enero al 30 de junio del 2026 hicimos 434 verificaciones. Y solo para recordar, el 70.7 es contenido manipulado, es desinformación. Luego, encontramos mucho, ustedes recordarán que al inicio del año circuló sobre la caída de Maduro, ¿de acuerdo? Cuando Estados Unidos entra a Venezuela, los contenidos desinformativos empezaron a circular de una manera abrumante y la inteligencia artificial jugó un rol muy importante en esta situación. Es decir, desatamos una ola de desinformación, pero también vino acompañada de inteligencia artificial. Hubo imágenes manipuladas, hubo audios manipulados. Recuerdo muy bien un caso en el que un audio hacía aparentar la voz de Nicolás Maduro y no era, o sea, era como que decía como, estoy súper bien en la cárcel, no se preocupen por mí, y cosas que nunca él había dicho. Entonces era un audio manipulado con inteligencia artificial. Después, lo que sí vemos recurrente en estos 10 años que Ecuador Chequea está haciendo verificación de contenidos es la usurpación de logos y tipografías de medios de comunicación. Esto se ha venido profundizando estos 2 últimos años. Es decir, antes era Ecuavisa, Teleamazonas y El Universo, ¿de acuerdo? Eran medios que todo el mundo conocíamos y que todo el mundo tenía muy en cuenta cuál era su logo, cuál era su tipografía, cómo comunicaban, ¿de acuerdo? Y los desinformadores aprovechaban esto y hacían posts parecidos y suplantaban con desinformación. Lo que ahora vemos es que también medios de comunicación que son digitales han sido víctimas de la desinformación. O sea, medios como Primicias, como El Extra, que han mudado a sus páginas a hacerlos pues digitales, usurpan mucho los desinformadores sus logos y fueron usados pues sin permisos por los desinformadores. Vayamos con un poquito de detalle, Karen, sobre qué es lo que se ha desinformado sobre Ecuador, cómo se pretende distorsionar a través de esta manipulación de la información la realidad nacional. Bueno, por ejemplo, ahorita puedo ponerles un caso súper en particular, lo que está sucediendo con el Mundial. Con el Mundial ha habido muchísima desinformación. Hubo contenidos en los que decían que iba a haber rifas. Por ejemplo, la ex candidata a la presidencia, Luisa González,
Ustedes recordarán que parte de la gente que es afín a este partido político hizo una rifa solidaria. Entonces, bueno, la gente usurpó, los desinformadores usurparon el logo de la rifa y pusieron una descripción de un grupo delincuencial, ¿de acuerdo? Y luego era una narrativa que decía como, ay, bueno, no, Luisa González con el dinero de la rifa se fue de viaje al mundial. Y eran imágenes súper parecidas, entre comillas, pero que fueron hechos con inteligencia artificial, en las que se les veía supuestamente a ella sentada en un estadio. ¿De acuerdo? Entonces hubo muchísima gente que se creyó estos contenidos y empezó a compartirlo. Igual fue con Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, que decían que igual estaba en el partido de México-Ecuador, que había usado la camiseta del partido de México, y todas estas imágenes que le digo eran hechas con inteligencia artificial. Ahora, Karen, aquí hay una duda. Muy buenos días. Quizás hay varias inquietudes también sobre esto. Quizás hay mucha información que circula y que es clarísimo, ¿no? Que es hecho por inteligencia artificial y que es una información de la cual se puede o se debe desconfiar. No obstante, como tú dices, hay informaciones que son muy parecidas, que tienen el aspecto, el audio, que es muy similar. Yo quería saber aquí cuáles son las limitaciones y las dificultades que se encuentran precisamente para poder reconocer si esta información es falsa o no. Hace brevísimos instantes hablábamos con Melania Carrión y hablábamos de las dificultades y las limitaciones que hay para acceder a información oficial. Esto para personas que están ya en el día a día de estas actividades como ustedes, no se diga para el ciudadano común. Sí, claro, siempre hay las limitaciones, ¿me entiende? Y a nosotros se nos ha dificultado mucho más cuando se habla del discurso público. Ahí sí yo encuentro más limitaciones que en un contenido que circula en redes sociales. ¿De acuerdo? Hay más limitaciones cuando, por ejemplo, específicamente en este informe que lanzamos en Ecuador Chequea, hicimos 136 declaraciones, es decir, 136 frases que dio algún personaje de la política, algún personaje de la asamblea, etcétera, etcétera. De estas 136, un 11%, la mayoría se centra en inverificables, que es del 26.5%. Estas inverificables es porque no ha habido el acceso a la información que usted menciona. Puede ser porque no se subió rápido el informe, no había el informe del que se estaba hablando, del dato que se estaba verificando, y cuando se hace el pedido de información, por ejemplo, yo hago el pedido de información al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior nunca me contesta, entonces la verificación va a salir como inverificable. Y hay que recordar que eso también es una forma de comunicar. Y lo que nosotros hemos venido desde enero, que nos ha preocupado mucho esta restricción, se puede decir así, a la información, al acceso de información. Claro, hay falta de acceso a la información, a pesar de que hay leyes que supuestamente garantizarían este derecho. Correcto, y también lo hacemos a través del portal de transparencia, que sirve mucho, sí, pero hay veces en las que no contestan. ¿Qué lecturas tienen, Karen, en general sobre las informaciones de carácter oficial? Es decir, aquellas que vienen desde organismos oficiales del Estado, que incluye gobiernos locales, incluye gobierno nacional, incluye funciones del Estado. Rosana comentaba en una entrevista previa la enorme dificultad que tenemos desde ciudades como Cuenca, como medio de comunicación, para acceder a funcionarios nacionales y poder entrevistarlos sobre temas que tienen connotación local. Un ejemplo dábamos sobre el tema de correos. Hay una agencia postal que se ha constituido en Ecuador y que continúa en un larguísimo proceso en el cual se está disolviendo Correos del Ecuador. El funcionario más alto, el encargado de la gerencia, la dirección de Correos del Ecuador, tras una serie de insistencias para tener una entrevista con él y saber cómo está el tema de Correos acá. No vamos a entrar en detalle, pero hay abusos enormes aquí por esta situación y una situación caótica. Señaló que dará una entrevista cuando terminen de organizarse los ministerios. Deberíamos entender que nunca lo hará. Y así por el orden, es muy difícil conseguir funcionarios, a veces incluso locales, que tienen que pedir autorización a Quito. Y por otra parte está la emisión de cifras.
el 24 de mayo, colegas de ustedes, Lupa Media, dio cuenta de cuántas informaciones inexactas había dado el presidente de la República en ese informe. En general, con mucha frecuencia, circulan cifras distorsionadas. Marco Flores, en una entrevista que la reprisaremos el día de hoy, señalaba que es muy grave que el Banco Central está distorsionando cifras, que lo mismo se hace en áreas delicadísimas del país como salud, educación, economía, que ya lo hemos mencionado. Y, por ejemplo, señalaba Marco Flores que el propio crecimiento del PIB de Ecuador, que ha sido certificado por el Banco Central como 3,7%, es falso, que el Foro de Economistas han determinado que es una cifra bastante más baja. En todo caso, para no perdernos, ¿cuál es la realidad que ustedes observan a través de el análisis de las informaciones oficiales? Bueno, es complicado porque nosotros también hicimos el informe de la Nación del 2026, con los colegas que también hacen verificación, y nosotros hicimos 42 afirmaciones verificadas. De estas, 12 fueron ciertas, 10 imprecisas, 7 engañosas, 2 falsas y 10 no se pudieron comprobar, es decir, fueron inverificables. Volvemos a la inverificable, ¿por qué? Porque no hay acceso a la información, no hay información actualizada, etcétera. Pero lo que hicimos aquí, más allá de poner la etiqueta del falso, engañoso, impreciso, inverificable, también buscamos la narrativa. Es decir, encontramos que el patrón más frecuente del discurso del NOVA no fue una falsedad directa, sino fue el uso selectivo de cifras. Es decir, datos reales presentados sin el contexto que los matiza o que los hace menos contundentes de lo que son. Y en materia económica, que es también importante, varios indicadores mostraron mejoras reales. Por ejemplo, las exportaciones petroleras y no petroleras crecieron, las reservas internacionales aumentaron y Ecuador volvió a los mercados internacionales. ¿De acuerdo? En vivienda y etcétera son cosas que ha ido repitiendo. Entonces, es decir, hay 5 claves para entender el discurso más allá del fact-checking que hicimos, ¿de acuerdo? El empleo y en el empleo los números no cuadran, como usted mencionaba hace un momento. Hablar de empleo adecuado versus ver la realidad de las personas que están fuera es totalmente distinto. De hecho, el propio INEC menciona que la baja que hay no es significativa del todo. Y va lo mismo con la pobreza. ¿Es la más baja en la historia? Sí, pero tiene matices importantes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante el trabajo que se hace desde las verificadoras. Y más allá de poner la etiqueta, como les cuento, lo que hemos hecho es buscar estas narrativas y cómo está dando el discurso. Es decir, lo que les vengo mencionando. Y dio mucho también en este discurso, hay que tener en cuenta que también dio mucho hablando desde la esperanza, ¿no? De que va a dar viviendas gratuitas, de que va a crecer los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Su discurso se centró en eso. Y volvamos al hecho de que, bien, si estamos aquí en la capital, cuando pedimos información, se nos dificulta igual que a ustedes en las provincias, o sea, no hay una diferencia. Sí es limitante la contestarnos o darnos ese seguimiento que nosotros pedimos, porque recientemente lo que hemos visto, por ejemplo, en cifras del Ministerio del Interior, que sale el Ministerio del Interior y da que cierta cantidad de personas ha sido detenida o que cierta cantidad de personas está en cierto grupo delincuencial, y vamos a buscar los datos que son los portales abiertos, que de hecho no están actualizados, que antes se actualizaban mensualmente. No sé si ustedes han podido tener el acceso, por ejemplo, a las cifras de homicidios del Ministerio del Interior, se actualizaban mensualmente, ahora no. Ahora lo que pasa es que suben cada 2 meses. Por ejemplo, hasta ahorita me parece que el último dato es de mayo y ya estamos finalizando, estamos en mitad de julio. Entonces, y nosotros volvemos, ¿no? Hay un DIRCOM encargado en el área de comunicación. Le preguntamos, le llamamos, le escribimos que mandemos por correo. Mandamos por correo y es lo mismo. Entonces pasan 10 días, que es lo que te dice la ley, que te tienen que responder, y no nos contestan, entonces sale como inverificable.
Pero esto también es una forma de comunicar, como les decía. Es una forma de comunicar. ¿Por qué no nos están dando los datos? ¿O por qué no nos quieren dar estos datos que deben ser públicos? Igual, las asambleístas que lanzan distintos datos, se les hace el contraste, porque uno hace, por ejemplo, estamos en Ecuador Chequea y hacemos la investigación previa para verificar cierta frase o cierto contenido que circula en redes sociales. Y si vemos que no encontramos específicamente del discurso público, lo que hacemos es comunicarnos con el asambleísta. No para que nos diga, mire, me equivoqué, etcétera, etcétera, sino más bien para ver de dónde sacó su dato. Y eso no quiere decir que la calificación va a cambiar, ¿sí? La calificación no cambia porque ya lo dijo. Pero muchas veces o no nos contestan o nos mandan información errónea. Ahora, Karen, ¿considera usted que ese 70% de informaciones falsas que consumen los ecuatorianos, que es parte de lo que se interpreta de su informe, es una escala que refleja una realidad en el grado de desinformación en el Ecuador de hoy? Y si es así, cabe preguntarnos si estamos ante un fenómeno episódico causado por situaciones coyunturales o se va convirtiendo esto en un problema estructural, parte del ecosistema informativo del país. Sí, es que parte del ecosistema informativo, como usted lo menciona. La gente, y hay que tener muy en claro que la desinformación siempre tiene intencionalidad, siempre. Y cualquiera de nosotros puede caer en desinformación. Y, de nuevo, Ecuador Chequea y otras verificadoras estamos aquí para intentar poner una barrera para que la gente pueda consumir información íntegra, información verificada. ¿Qué pasa con este 70.7%? El 70.7% no consideramos que toda la gente está, más bien es de los 434 contenidos que hemos verificado, es el 70% que es falso o tiene alguna incidencia en desinformación. Queremos y por eso estamos haciendo acá en Ecuador Chequea esta incidencia en medios y también hemos reforzado nuestra alfabetización mediática para que más gente conozca sobre el fact-checking y conozca la importancia de detenerme antes de compartir y ser un ciudadano responsable, primero conmigo y luego con mi entorno. Y cuando hablo de mi entorno, hablo básicamente de mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita, mi vecina. ¿De acuerdo? Vamos por partes pequeñas, porque como les digo, yo puedo caer en desinformación y vengo haciendo fact-checking 6 años. ¿Por qué? Porque los desinformadores hacen que estos contenidos cada vez sean más perfectos, entre comillas, para que podamos caer en esta trampa. ¿Y qué? Y juegan muchísimo con las emociones, es decir, me causa mucha emoción, me causa mucho enojo, me causa mucha ira, me causa Justamente, Karen, la siguiente inquietud va en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos impactos? ¿Qué incidencia tienen estas informaciones de carácter imprecisa, de carácter falsa y de esta naturaleza? Más en coyunturas como la que estamos viviendo en este momento. Estamos próximos a enfrentar un proceso electoral y ya sabemos que los electores mayoritariamente responden a emociones frente a el candidato o la candidata. ¿Cuánto influye de alguna manera todas estas informaciones falsas? En algún momento se decía que tener la información es poder, pues ahora la desinformación es un poder. No, influye muchísimo. Mire, en Ecuador Chequea, que estamos 10 años acá, hemos visto varias épocas electorales, ¿de acuerdo? Desde presidentes hasta seccionales. Y lo que ha pasado ahora es que antes los desinformadores usaban, sí, la época electoral para engañar, pero los 2 últimos años, 3 también, puedo decir que los desinformadores se han metido de lleno en la época electoral. ¿Por qué? A ellos aún no logramos identificar quién está detrás de estas páginas porque, como les digo, estamos acá bastantes años, son 10 años que estamos aquí y hemos identificado ciertas páginas en Facebook, en TikTok y en X que se dedican a compartir desinformación a diario, ¿ya? De 1 a 2 posts diarios. Sin embargo, cuando es época electoral, hay páginas, estas mismas páginas empiezan y siempre hay el lado A y el lado B, ¿no? Aquí paremos un poco. Siempre hay el lado A y el lado B en las elecciones.
Y tanto del lado A como del lado B empiezan a atacarse con desinformación. Es decir, el lado A ataca al lado B y el B al A. Entonces es un ataque constante. Y lo que hemos podido observar, porque recién hace meses atrás hicimos un informe sobre cómo la gente cayó en desinformación en las últimas elecciones. Y la gente cayó, como ustedes no tienen idea, su voto se vio influido para votar a través de los videos que ustedes, no sé si les salió en YouTube, que había mucha desinformación, tanto de un candidato como del otro candidato. Entonces, que te estén repitiendo, decían las personas, ¿no? Como, a mí ya se me quedó. O sea, yo sé que esta candidata o este candidato no me conviene porque es que el video decía eso. Es que mi página de acá, que yo siempre les sigo, que está disfrazada como medio de comunicación, dice que es un ladrón o es una ladrona, etcétera. O que no, es que lo que pasa es que ha aumentado ciertas drogas. Entonces, es que ella está inmiscuida en eso, es que él está inmiscuido en esto. Entonces, este tipo de discursos, la gente decía, las personas con las que pudimos conversar, decían que su voto tuvo muchísimo que ver con estas propagandas de YouTube. Y en YouTube no estábamos nosotros, al menos, poniéndoles mucha atención. Sí verificábamos contenidos que circulaban en YouTube, pero no tan a profundidad como lo hicimos en las últimas elecciones. Es decir, vimos cuántas veces se reproducía este video, este anuncio desinformativo, porque eran anuncios desinformativos, tanto del lado A como del lado B. Y si tú me preguntas si sí influye, sí influye. ¿Por qué? Porque hemos podido conversar con las personas y ellas han dicho, ellos han mencionado, mire, sí, mi voto tuvo que ver esto porque yo me vi 50 veces este video y este video a mí me decía que este candidato a mí no me conviene. Entonces, ¿cómo los desinformadores, vamos de nuevo, ¿no? Juegan mucho con tus emociones, juegan mucho con el sentimiento, el sentir. Y por eso estamos de nuevo los verificadores. Y aquí en el país hay dos, imagínense. Y aún así la desinformación se sigue propagando. Y nuestro trabajo sigue... ha tenido que sí cambiar, por eso es que ahora no solo nos quedamos como en la etiqueta y resolver porque es falso, porque es impreciso, porque es engañoso, sino ir más allá, ¿no? Más allá. ¿Qué narrativa están usando? ¿Por qué están usando esta narrativa? ¿Qué quieren decir con esto? Y contarle a las personas, ¿no? Y también es importante, lo que estamos haciendo es regresar a las bases, es decir, ir a las escuelas, ir a los medios de comunicación, ir a los colegios, hablar con la gente directamente. ¿Por qué? Porque así intentamos poner una barrera para que las personas puedan consumir información íntegra. Bien, Karen, queremos agradecerte por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes y recuerden, el informe está disponible para cualquier persona que lo quiera leer. Y nada, muchas gracias, estamos en comunicación. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, pues es una corresponsabilidad también, involucra a los ciudadanos y las ciudadanas el tener muchísimo cuidado y la verificación de la información que circula. Hemos dialogado con Karen Mantilla Ulloa, nos vamos a una pausa.